Bienvenidos, me llamo Roberto Breaker, evangelista misionero al mundo hispano. Y tengo preparado hoy un mensaje muy importante, algo que he querido predicar por mucho tiempo. Pero por fin hoy tengo la oportunidad de predicar de los tipos bíblicos. Vamos a hablar mucho de las figuras bíblicas. O sea, como en el Antiguo Testamento tenemos algo que es un tipo de algo en el Nuevo Testamento. Quiero hablar de esto. Vamos entonces a Romanos capítulo 5 versículo 14. Romanos 5, 14. Yo olvidé a poner aquí lo que usualmente pongo, ¿verdad? Aquí está la cruz de Calvario, aquí está la iglesia. Después tenemos el rapto. Y aquí está Armagedón. Y aquí está el milenio. La tribulación. Y aquí es el tiempo de la iglesia. Yo olvidé escribirlo aquí, como usualmente me gusta hacer, poner como un perfil, poner toda la Biblia para que podamos entender. Vamos a comenzar con Romanos capítulo 5, versículo 14. Y la palabra de Dios dice: mas reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado. Oiga bien lo que dice: en la semejanza de la transgresión de Adán, el cual es figura de aquel que había de venir. Otra palabra que usa aquí es: algo anduvo en la semejanza de algo. Y lo llamó una figura. Hay muchas figuras en el Antiguo Testamento de cosas que hay en el Nuevo Testamento. Quiero hablar de estas figuras. Otra vez me gustaría leer Romanos 5, 14. Pero ahorita quiero ir a otro versículo y vamos a ir más adelante a leer Romanos 5, 14 otra vez. Ahora, si tienes tu Biblia, te pido venir conmigo a Hebreos capítulo 10, versículo 1. Hebreos 10:1 dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros y no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ofrecen continuamente, cada uno hacer perfectos a los que se allegan. Habla de algo como si fuera una sombra, dice, ¿verdad? Una sombra. Y mire la otra palabra que usa aquí, dice como una imagen. Imagen. Está hablando de cosas en el Antiguo Testamento y como son figuras de cosas en el Nuevo Testamento. Primero de Corintios también, si tienes. En Primero de Corintios capítulo 10, leímos aquí de lo que pasó en el Antiguo Testamento. Capítulo 10, versículo 1. Mas no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron debajo de la nube, dice. Y todos pasaron por el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron la misma vianda espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía, la cual roca era Cristo. Nos da algunos ejemplos de figuras en el Antiguo Testamento, figuras de Cristo. Como ejemplo, la nube era un tipo de Cristo. La comida, la bebida, tipo de Cristo. La roca era Cristo. La roca era un tipo de Cristo Jesús que había de venir en el futuro. Y habla aquí de lo que pasó en el desierto con Israel y las cosas que hicieron. Y quiero leer versículo 11, que dice: mas todas estas cosas les acontecieron como ejemplos. Oiga bien. Y no son escritas para nuestra son escritas para nuestra amonestación, sobre quien los fines del mundo son venidos. Dice que las cosas que acontecieron a ellos son como ejemplos para nosotros. Entonces la Biblia está enseñando a nosotros que en el Antiguo Testamento hay muchas figuras o ejemplos escritos de cosas que habrán de venir, que habían de venir en el futuro.
miramos cosas que son semejanza a cosas en el futuro, como una sombra o imagen de cosas. Otra palabra que puedo poner aquí es profecía. Hay mucha profecía en el Antiguo Testamento. Y por esto es importante leer toda la Biblia. Porque miramos en la Biblia hay tipos de Cristo o tipos de otras cosas que hay en el Nuevo Testamento. Entonces es muy importante que entendemos los tipos bíblicos. Y me gustaría darte algunos tipos bíblicos hoy. Hay tantos que no hay tiempo de dar todo, pero con lo que puedo quiero dar, ¿verdad? La primera cosa que quiero dar como un ejemplo, y oiga bien, yo no quiero dar muchos ejemplos de Cristo. Algunos voy a dar que son ejemplos de Cristo Jesús, pero no quiero dar todo porque en el futuro me gustaría enseñarles otra enseñanza. Y en esta enseñanza quiero enseñarle los tipos de Cristo en la Biblia y no más. Entonces quiero hoy dar muchos tipos no solo de Cristo, pero de otras cosas. Y en el futuro voy a enseñar un mensaje completamente hablando en detalle de Jesús y cómo hay tipos de Jesús. Pero hoy, tipos de cosas diferentes. Y voy a mencionar un poco de cómo esto es un tipo de Jesús. Pero otra vez, Romanos 5:14 dice, mas reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun sobre los que no habían pecado, en la semejanza de la transgresión de Adán. Oiga lo que dice, el cual es figura de aquel que había de venir. Entonces la Biblia está enseñando que Adán, o algunos ponen con N, Adán. ¿Por qué pongo Adán? Porque en hebreo, en griego es con N, M. Algunos dicen no, en español no puedes terminar con N. Con M hoy en día hay que terminar con N. Bueno, yo lo puse Adán o Adán. Dice que él es figura de Cristo. Entonces Adán o Adán es un tipo de Jesucristo. ¿Cómo? ¿Cómo es posible que Adán era un tipo de Jesucristo? Bueno, en por lo menos 5 maneras era él un tipo de Cristo Jesús. Primeramente, ambos Adán y Jesús tenían que enfrentar el pecado en un huerto, un jardín. Adán estaba en el huerto o el jardín de Edén. ¿Y qué hizo ahí? Pues él en este lugar tenía que confesar, mire Señor, yo pequé. Entonces tenía que enfrentar el pecado. Bueno, Cristo también, cuando él estaba en su ministerio, tenía que ir al jardín o el huerto de Getsemaní, donde él tenía que orar a Dios, Señor, por favor, que pase esta copa de mí. Oh, no mi voluntad, Señor, pero que sea su voluntad. Amén. ¿Y qué estaba haciendo el Señor Jesucristo? Orando en el jardín o en el huerto de Getsemaní, porque él sabía que muy pronto tenía que morir por el pecado del mundo. Así es que hizo el Señor Jesucristo. Él que nunca pecó, murió por nosotros en la cruz, derramando su sangre. Entonces, interesante, ambos tenían que enfrentar el pecado en un huerto. Otro ejemplo, ambos tenían su lado abierto. Cuando estaba Adán en el huerto de Edén, Dios cortó aquí, dice la palabra de Dios, y quitó su costilla, su costilla, ¿verdad? Y de ahí hizo la mujer. Bueno, miramos que cuando Cristo estuvo en la cruz, uno trajo una lanza y se cortó aquí en el mismo lugar. Entonces lo que pasó en la vida de Adán, miramos, pasó también en la vida de Cristo. Por esto Adán es una figura, un tipo de Jesús. Ambos, Adán y Jesús, murieron por su esposa. Miramos a Adán, y él en el Antiguo Testamento, cuando él fijó que había pecado Eva,
él tenía que tomar una decisión. ¿La dejo así y pido a Dios que me hace otra mujer? ¿O muero con ella? Porque Dios dijo en aquel día que comimos, moriremos. Y la Biblia nos enseña que por amor, Adán decidió morir con ella y tomó el fruto y lo comió. Entonces, qué interesante, ¿qué dice la Biblia de Jesucristo? Por amor murió Cristo por nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? La novia de Cristo, su esposa, según la palabra de Dios. La iglesia es la esposa de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, según la palabra de Dios. Entonces, tienen mucho en común, ¿verdad? Adán y Jesús. Otra cosa, ambos fueron hechos en la imagen de Dios. Génesis 1:27, la Biblia dice de Adán que Dios creó al hombre, Adán, en su imagen. Que dice Colosenses 1:14 de Jesucristo, que es la imagen de Dios invisible. Entonces, ambos fueron hechos en la imagen de Dios. Hoy en día estamos nosotros en la imagen de Dios, pues no. Adán fue creado en la imagen de Dios, pero la Biblia dice más adelante en el libro de Génesis que nosotros, hijos de Adán, somos hechos en la imagen de Adán. Porque Adán pecó y él ya se cambió, ya tiene una naturaleza de pecado. Por esto cada uno de nosotros morimos, porque estamos en la imagen de Adán, ya no más de Dios. Entonces, qué interesante que Adán es un tipo de Jesucristo. ¿Me entiendes? Es una cosa interesante. Muchos dicen, yo no creo en la Biblia no es la verdad, fue escrito por hombres. ¿Cómo? Cuando 4,000 años antes vivía un hombre que Dios dijo a Moisés, hay que escribir todo esto. Y muchos años antes, 4,000 años después, vino el Señor Jesucristo. Y Adán era un tipo de Cristo. ¿Quién pudiera escribir un libro así? Dando detalles de la vida de alguien, que son detalles que son profecía, pero aún más son figuras, tipos de Él que había de venir, Cristo Jesús, que Él tenía que venir. Entonces, si miramos en la Biblia las huellas, podemos decir, de un Dios creador. Y como este Dios pudiera escribir y pudiera darnos su palabra en una manera en que podemos ver muchas historias, pero las historias nos dan tipos de Cristo y detalles de la vida de Cristo. Más. Vamos a esto. Había un hombre que se llama Isaac. Isaac y Abraham. Lo voy a terminar con M, porque en hebreo es M. Yo sé que en español hoy ponen N, ¿verdad? Abraham, pues es lo mismo, ¿verdad? En Génesis capítulo 22 miramos una historia. Una historia dada de Dios a nosotros. Porque nos dio detalles de la vida de este hombre, Abraham. Porque lo que pasó en la vida de Abraham y su hijo Isaac, miramos en tipo lo que pasó al Señor Jesucristo en el futuro. 1800 algo años antes de Cristo, había un hombre que vivía, Abraham y Isaac. Dios mandó a ellos que tenían que hacer algo. Y por medio de esta historia, miramos Cristo en tipo, en la vida de ellos. Cristo escribió la palabra de Dios, no los hombres. Y miramos al Señor Jesucristo en toda la Biblia. En Génesis capítulo 22, Dios está hablando a Abraham. En versículo 2 dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien ames, y vete a tierra de Moriah en inglés, Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 mozos suyos,
y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y levantóse y fue al lugar que Dios le dijo. Y más y más y más, la Biblia está diciéndonos, Dios dijo a este hombre, Abraham, yo quiero que tú sacrificas a tu hijo, porque yo quiero saber si tú amas más a su hijo o a mí. Ahora, qué horrible, ¿verdad? Muchos que no quieren nada de la Biblia dicen, la Biblia es nefanda, que un Dios puede decir esto a un hombre, que hay que sacrificar a su hijo, dicen. No, Dios no permitió que lo mató. Dios solo quería saber cuánto le amaba este hombre. Si él sí en verdad quería obedecer a Dios o no. Y entonces, ¿qué hizo Abraham? Llevó a este lugar y tomó el cuchillo y estaba al punto de obedecer a Dios. Y Dios dijo, no. Envió un ángel y dice, ok, ya sé que me amas. Nunca quería Dios que él mató a su hijo. Pero mire lo que dice aquí. Versículo 7. Y habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? 8. Y respondió Abraham, Dios se proveerá cordero para el holocausto, hijo mío. Y iban juntos. En inglés es más bonito el lenguaje en inglés, porque el lenguaje en inglés significa que Dios sí proveerá un cordero, pero más o menos en una forma dice que Dios proveerá a sí mismo como el cordero. Más bonito en inglés como está escrito. Pero ¿qué está hablando esto? Pues nos da un tipo de Cristo. Isaac es un tipo de Jesucristo. Abraham, Dios dijo, lleva su hijo unigénito. Mire, Dios Padre dio a nosotros su hijo unigénito. ¿Qué dice Juan 3:16? Que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todos quieran creer no se pierdan, mas tenga vida eterna. Entonces, lo que pasó en los detalles de esto es un tipo de Cristo, el Hijo de Dios, que estaba dispuesto a morir porque el Padre lo dijo. Y Cristo tenía que morir por nuestros pecados porque el Padre le mandó. Y leyendo en Génesis 22, Isaac estaba dispuesto. Su padre dijo, hay que inclinarse aquí, ¿verdad? Porque yo te voy a matar como un sacrificio. El hijo no peleaba. No, padre, no. Él dijo, ok, padre, tú lo sabes, lo que tú quieres. Miramos entonces, Isaac es un tipo de Jesucristo. Pero hay alguna cosa más, aún más que esto. La Biblia nos dice en cuál monte estaba. Dios mandó a Abraham ir a un lugar que se llamaba el monte, o el cerro, podemos decir, de Moría. El lugar hoy en día, que fue el cerro de Moría, hoy en día se llama Golgata. También en la Biblia se llama Calvario. ¿Sabes qué? Cristo el Señor murió en el cerro de Calvario. El mismo cerro donde Dios mandó a Isaac y a Abraham. Qué raro, ¿verdad? Pura coincidencia, ¿verdad? ¿O no? Pues claro que no. Dios estaba mostrando a Abraham y a Isaac, tú tienes que obedecerme y hacer eso. Y ellos sin saber. Porque Dios quería una figura. Dios quería un tipo de algo que pasará en el futuro, que habría de pasar en el futuro. Entonces miramos un tipo bíblico, Cristo, mostramos en esta historia. Isaac es un tipo de Cristo. Abraham es un tipo de Dios Padre. Y qué bonito, ¿verdad? Qué bonito es esta historia. Cuando leímos la Biblia, no solamente leemos cuentos de los hombres, como dicen algunos cuentos de hadas. Leímos historias con muchos detalles. Y los detalles son importantes porque son detalles que corresponden con nuestro Señor Jesucristo y lo que pasó en la vida de Él. Dios lo escribió
1000, 2000, 3000 años antes para mostrarnos que Él es Dios, Él es el autor, Él es que sabe todo, que Él sabe lo que va a pasar antes que pasa. Esto se llama la profecía. Qué interesante, ¿verdad? Entonces miramos que Isaac es un tipo de Jesucristo. Y como te dije, yo no quiero darte todos los tipos de Cristo. Eso será otro mensaje. Quiero dar tipos. Hay muchos tipos en la Biblia. No solamente tipos de Cristo, pero hay tipos de cosas que pasarán en el futuro. Quiero hablarte de algo, por ejemplo. Hay uno que se llama José. Yo le voy a poner una F, ¿verdad? Porque en el inglés es PH. PH es el sonido F. Está hablando de José, el hijo de Jacob. Había Abraham y su hijo Isaac y su hijo Jacob y su hijo José o Joseph. Y Joseph es un tipo de Cristo en más que 140 maneras. Todos los detalles de la vida de este hombre, José o Joseph, corresponde por lo menos en 140 algo maneras que todo lo que pasó en la vida de Cristo Jesús. Y Dios lo escribió 1500, 1800 años antes. Solo Dios pudiera escribir un libro así. Pero Él es un tipo de Cristo en muchas maneras. Pero no solamente Él, lo que pasó en la vida de Él es un tipo de algo que pasará en el futuro. En Génesis capítulo 41, en versículo 26 hasta 32, y no tengo tiempo de leer todo, pero voy a comenzar leyendo aquí. Habla de un tiempo en que Dios dijo a él que vendrá un tiempo de hambre. En versículo 26 y adelante dice: las 7 vacas hermosas 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años, el sueño es un mismo. Y habla ahí 7 años buenos primero, y otros 7 años malos. Y este hombre, José, vivía en este tiempo en que él pudiera preservar y guardar la vida de su gente, de sus hermanos de Israel. ¿O sabes qué? La Biblia nos enseña que en el futuro será un tiempo de 7 años en que Jesús va a guardar la gente de Israel en este lugar o este tiempo que se llama la tribulación, que se llama el tiempo de la angustia de Jacobo, se llama. ¿Y sabe qué pasa? En este tiempo, en la tribulación, es 7 años en que el mundo está bajo la ira de Dios, el castigo de Dios, un tiempo muy feo, ¿verdad? Un tiempo en que nadie quiere vivir. Qué interesante que la Biblia habla de este hombre, un tipo de Cristo, y los 7 años. Y como en el futuro hay también 7 años de algo que tiene que pasar. ¿Pura coincidencia esto? ¿O esta historia de José y las pruebas que él fue es un tipo de cosas que pasará en el futuro a la gente de Israel? Otra vez Israel pasará por 7 años de angustia. ¿Y quién va a guardar y preservarlos? El Señor Jesucristo. Bueno, José o Joseph es un tipo de Cristo Jesús. Pura coincidencia, ¿verdad? O quizás miramos figuras o tipos en el Antiguo Testamento de cosas que habrán de pasar en el Nuevo Testamento. Mi profesor de griego en el Instituto Bíblico me enseñó algo muy interesante, ¿verdad? Dijo que en el Antiguo Testamento siempre hay algo que pasa. Y si miramos en el Nuevo Testamento podemos ver siempre una cosa que corresponde casi exactamente con lo que pasó en el Nuevo Testamento. ¿Cuándo comenzó el Nuevo Testamento? Con la muerte de Cristo. La Biblia nos enseña que el testamento empieza con la muerte del testador. Entonces todo este lado es el Antiguo Testamento. Todo este lado es el Nuevo Testamento. Y qué raro que es como un espejo. Todo que pasa aquí, siempre hay algo que corresponde en tipo de algo que pasó aquí en el Nuevo Testamento. Me dices,
Pues dígame, dame un ejemplo, quiero saber. Ok, aquí en este lado había un hombre que se llamaba Jeremías, una profeta de Dios. Jeremías era un virgen, nunca se casó. Y Dios dijo, te he escogido en la matriz de su mamá. Antes que dio a luz su mamá, Dios escogió a él para que él pudiera ser un profeta. Aquí en el Nuevo Testamento tenemos un hombre que se llama Pablo. Pablo era un virgen, nunca se casó Pablo. ¿Y sabes qué? Pablo, Dios dijo que él le llamó desde la vientre de su mamá. Mire cómo corresponde a algo que pasó en el Antiguo Testamento. Miremos como un espejo, un tipo de esto aquí. Y algo que pasa aquí, miremos en tipo algo que pasó allá. Qué interesante, ¿verdad? Pero así es la Biblia. No hay otro libro en el mundo como la Biblia. Es la palabra de Dios. Miramos mucho en la Biblia. Vamos a ver otra cosa en la vida de Moisés. ¿Qué pasó en la vida de Moisés? Pues Moisés era un hombre que Dios escogió. Y con Moisés Dios agarró a la gente de Israel y les guió a través de lo que se llama el Éxodo. ¿Qué es el Éxodo? El Éxodo es cuando la gente de Israel, quienes fueron esclavos en Egipto, y sabes que Egipto es un tipo del mundo en la Biblia, es un tipo de nosotros que estamos en el mundo, nosotros salvos. Dios prometió guardarles, preservarlos, cuidarles y llevarles fuera de Egipto. Y aquí viene el Éxodo. Muchos predicadores, yo también, predican que el éxodo de Israel, la gente de Dios, y como ellos salieron de Egipto, es un tipo en el Antiguo Testamento de algo similar en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, la gente de Dios hoy en día son los cristianos, y muy pronto va a venir un éxodo de los cristianos al rapto. Ya estamos en el Egipto, en el mundo nosotros, y muy pronto Dios nos va a sacar de este mundo, su pueblo, su gente. Casi igual como Dios llevó fuera la gente de Israel, de Egipto, en el Éxodo. Entonces el Éxodo es un tipo de algo en el futuro, un tipo de lo que nosotros vamos a tener, el rapto, nosotros que somos salvos. Pero una cosa interesante, en el Antiguo Testamento, en Éxodo capítulo 12, antes de salir de Egipto, solamente pudieron salir si obedecieran a Dios y si tenían un sacrificio, lo que se llama la Pascua. En Éxodo 12 habla de lo que tuvieron que hacer. Y dice en versículo 2 de capítulo 12 de Éxodo, este mes os será principio de los meses. Hablar a toda la congregación de Israel. Dice, hay que hacer esto y esto y esto. Y dice, tener un cordero. Versículo 5, vuestro cordero será sin defecto, macho de 1 año. Un macho. Entonces Dios está hablando a la gente de Israel y dicen a ellos, bajo la Pascua, mire, si tú quieres la salvación, tú tienes que obedecer lo que digo. Y Dios dijo, tú tienes que buscar, ¿y cómo es la palabra? Lentil, ¿verdad? Aquí está la puerta, no sé la palabra, pero tú lo sabes, espero que sí. Y que Dios mandó en la Pascua que sacrificaron a un cordero macho. Y que ellos tuvieron que poner aquí la sangre enfrente de la casa donde está la puerta, la entrada, y poner aquí a un lado y aquí al otro lado. Imaginaos que las gotas goteaban aquí abajo. ¿Y qué es esto en tipo? Cuando ellos pusieron aquí sangre y aquí sangre y aquí sangre, ¿qué es esto? Una cruz. ¿Quién murió en la cruz por nuestros pecados? El Señor Jesucristo, lo que la Biblia dice que es el Cordero. ¿Quién murió por nuestros pecados? Vino el Señor Jesucristo y Juan el Bautista dijo, aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Podemos ver Cristo en tipo
en la Pascua. Podemos ver que este cordero macho es un tipo de Cristo. Y como Cristo tuviera que dar su sangre en madera, como Dios mandó a los de Israel poner sangre en esta madera. Qué interesante, ¿verdad? Pero pura coincidencia, ¿verdad? No, la Biblia no es la verdad. No, la Biblia sí es verdad. Y Dios, que sabe todo, antes estaba enseñando, hay que hacer esto a la gente. ¿Por qué? Porque todo esto era Cristo en tipo. O era algo que en el futuro pasará. En tipo, Dios dio algo para que podamos ver, como esto pasó aquí, algo aquí tiene que pasar. Aquí murió el Señor Jesucristo. Aquí está en tipo la Pascua. En el Nuevo Testamento habla de Jesucristo y dice, Él es la Pascua. Entonces, esto, lo que hicieron la Pascua, era un tipo de Cristo, quien murió en la cruz por nuestros pecados. Qué interesante, ¿verdad? Otra cosa, ¿verdad? Yo solo quiero dar algunos ejemplos de tipos o símbolos, ¿verdad? Es otra palabra que pudiera poner yo, símbolos. Hay muchos símbolos de Cristo en el Antiguo Testamento, pero también hay muchos símbolos de cosas proféticas que tienen que venir, que tienen que acontecer. Ahora, otra cosa, quiero darte muchas cosas, pero no hay tiempo de dar todo. Hay demasiados tipos bíblicos, pero quiero dar algunos ejemplos para que tú puedas decir, wow, yo quiero leer más la Biblia para buscar cosas así. Amén. Es cierto, esto es mi deseo, que tú lees tu Biblia más y más y más, porque todo está allí si solo leímos y miramos. Tenemos en la Biblia el libro de Jueces. Jueces es el 7º libro. Interesante que en la Biblia habla de 7 iglesias. ¿Y qué es el último iglesia? Laodicea. Laodicea es el último iglesia en el libro de Apocalipsis o Revelación. ¿Sabes qué? Apostasía. Es una iglesia falsa, mala, no bien. Es una iglesia llena de apostasía. Es decir, que ellos han apartado de la doctrina sana. Y qué interesante. El 7º libro es el libro de Jueces. Como hay 7 iglesias. Entonces, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Tenemos Josué, tenemos Jueces. 7 libros en la Biblia. ¿Cómo corresponden estos 7 con las 7 iglesias? Y mire que el último corresponde con Jueces. ¿Qué pasó en el libro de Jueces? ¿Es posible que el libro de Jueces es como un tipo de Laodicea o la apostasía? Pues cierto, porque mire lo que dice Jueces, capítulo 17 y versículo 6. Así nos enseña 17:6. Y había un joven 6. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía como mejor le parecía. Qué interesante. La gente no tenía la verdad en aquel tiempo. La gente no obedecieron a Dios. No estaban leyendo la Biblia, haciendo bien. Cada uno haciendo lo que ellos pensaban era recto. Lo que ellos pensaban era bien. Como dice aquí, como mejor le parecía. O aquí es casi igual. En el tiempo en que estamos de la iglesia, muchos hoy en día no obedecen a la palabra de Dios. Y hacen como ellos le parece bien. Como ellos quieren, pero no como Dios quiere. Por esto hay apostasía. La apostasía es apartar de lo que Dios quiere. ¿Me entiendes? Entonces, qué interesante cuando yo veo el libro de Jueces, las cosas que pasaban en Israel en aquel tiempo, yo veo que casi es igual que la iglesia y que estamos en este tiempo. Y que la gente han apostasado, es la palabra, han apartado de las cosas de Dios.
Entonces muy pronto tiene que venir el Señor Jesucristo, digo yo. Bueno, muchas cosas. El libro de Ruth. No sé si has leído el libro de Ruth, pero el libro de Ruth es muy bonito. Es un libro muy pequeñito. Si no has leído el libro de Ruth, hay que leerlo. ¿Qué pasa en el libro de Ruth? Ok, el libro de Ruth, oiga muy bien, es un libro que habla de una mujer gentil. Esta mujer gentil, ¿qué hace? Se casa ella con un hombre judío. Una mujer gentil se casa con un hombre judío. ¿O qué pasa cuando viene el rapto? O la Biblia dice que cuando viene el Señor Jesucristo, Él va a llevar fuera a su esposa para el matrimonio. O matrimonio, o podemos decir la boda del Cordero. ¡Wow! Y como una mujer gentil se casó con un hombre judío, miramos que la mayoría de la iglesia de hoy es gentil. Aunque que hay pocos judíos que han aceptado al Señor, la mayoría de la gente, a través del siglo de la iglesia, la mayoría fueron gentiles. Y como miramos en tipo, que ella, Ruth, es un tipo de la iglesia gentil, casando con un judío, Jesucristo, el rey de los judíos. ¿Me entiendes? ¿Me expliques? Mire algo interesante, Ruth capítulo 4, versículo 4. Está hablando de, bueno, no voy a leer todo, pero casi al fin dice, si hubieres de redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa. Porque no hay otro que redime sino tú y yo después de ti. Y él respondió, yo redimiré. Diciendo en esta historia de Ruth que murió su esposo. Bueno, murió nuestro esposo, Jesucristo, ¿verdad? Pero murió el esposo de esta mujer gentil. Y según la ley, ella tenía que casar con familia, con familiares. Y había a ella uno muy cerca, un hermano. Pero había un hombre que se llamaba Boaz. Y Boaz vino primero y dijo, según la ley tú tienes que casar con ella, a redimirla. Y si tú puedes redimirla, pues vaya. Pero si tú no, yo la redimiré. Y mire, leyendo todo el capítulo, todo el libro, este hombre decidió, no voy a redimirla. Por esto Boaz casó con ella para redimir a ella. Para mí, el primero que no casó con ella era la ley. Cristo vino bajo la ley. ¿Y sabes qué? La ley no puede redimir a nadie. Según la palabra de Dios, no podemos ser justificados por la ley. Aunque la ley está, la ley no nos salva. No puede redimir. Boaz es un tipo de Cristo Jesús. Es el que vino a redimir. Cristo Jesús, ¿qué vino para redimir? En quien tenemos redención por su sangre. Entonces Boaz es un tipo de Cristo y Ruth un tipo de una mujer gentil que casa con su hombre, con un redentor judío. Bueno, la iglesia, la mayoría es gentil, casa con Jesucristo, un judío. Wow. Entonces leímos el libro de Ruth, miramos un tipo de Cristo casando con su esposa, la iglesia. No, pero pura coincidencia. Ok, vaya. Si tú no quieres creer, vaya. Yo como un cristiano leo esto y me gozo mucho, regocijo mucho, sabiendo que wow, Dios puso a su hijo en los libros de la Biblia del Antiguo Testamento. Y miramos a Cristo en tipo en todas partes. Qué bonito. Qué muy bonito. Hay otro libro, hay un libro de Esdras y aquel Nehemías. ¿Qué pasó en Esdras y Nehemías? Pues dos judíos que vivían en esclavitud, fuera de Israel. ¿Y sabes qué? Pidieron a su rey si pudieran ellos regresar a su tierra. Y uno, no me recuerdo cuál,
Uno reconstruyó el templo y otro reconstruyó la ciudad en Jerusalén. Estos dos reconstruyeron cuando regresaron a su propia tierra. Entonces, ¿qué? Bueno, ¿es un tipo algo esto? No, no es un tipo de nada, no hay simbolismo allí, no figura o semejanza. Sin embargo, sí. La Biblia nos enseña cuando viene el rapto, va a salir la iglesia. Y cuando sale la iglesia, ¿qué va a pasar? Dios va a trabajar otra vez con la nación de Israel en la tribulación. ¡Wow! ¿Verdad? ¿Y qué pasa? Bueno, en el año 1948, algo interesante, la nación de Israel, después de mucho tiempo, aquí en 70 después de Cristo, los judíos fueron echados de Israel. Hasta 1948 no vivían en su propia tierra. Regresaron como regresaron ambos. Reconstruyeron ellos la ciudad. Pero falta reconstruir el templo. O podemos decir el tabernáculo. Esto es que falta. Los judíos ya viven en Israel, en la ciudad, pero falta reconstruir el templo para que Dios pueda terminar las profecías de Daniel. Entonces, miramos cómo lo que pasó en Ezra y Nehemías, reconstruir el templo y la ciudad, es un tipo de los judíos regresando otra vez. Y ya han reconstruido la ciudad, pero falta el templo. Yo sé que cuando viene el templo, ellos van a adorar a Dios en su templo. Y nosotros, salvos, tenemos que salir a rapto. Porque cuando viene Dios trabajando con los judíos otra vez en el templo, esto será el tiempo de la angustia de Jacob. Ningún cristiano va a pasar por este tiempo. Ese es el tiempo con Dios en que Dios trata con los judíos. Y nosotros cristianos estaremos en el cielo. Pero qué interesante que mirando los libros del Antiguo Testamento podemos ver en tipo no solamente a nuestro Salvador Jesucristo, pero también cosas que habrán de pasar, que pasarán, que acontecerán en el futuro, según las profecías también del Nuevo y Antiguo Testamento. Como Dios dijo que habrían que pasar. Esther. Hay un libro que se llama el libro de Esther. ¿Y sabes qué? El libro de Esther es un libro interesante. Algunos ponen H ahí. Lo olvidé, disculpe. Pero ¿qué pasa en el libro de Esther? ¿Hay algún tipo ahí de algo que habrá de venir? Bueno, este libro, Esther, es un libro que habla de una mujer gentil, que es tan mala que tienen que echar fuera a ella. Y cuando ella va, un rey se case con una mujer judía. Vamos a ver. Miramos esto aquí. Una mujer tan mala, porque la iglesia está en apostasía, que Dios tiene que quitarla. Y el rey, Dios Padre, viene a casar con su mujer. Y la mujer es judía. Dios va a trabajar otra vez con los judíos. Voy a hablar un poco de esto un poco más adelante. Como Dios tiene su novia o su esposa, Dios Jesús, Dios el Hijo. Y como Dios Padre tiene su esposa. La esposa de Dios Padre es Israel. Le voy a contar eso un poco más adelante. No quiere que confundes, ¿verdad? Esto. Algunos me preguntan, ¿y cuál es la esposa de Cristo? ¿Y cuál es la esposa de Cristo? Dicen. ¿Y hay otra esposa? Pues en el Antiguo Testamento llama a Dios Padre el esposo de Israel, la nación. En el Nuevo Testamento llama al Señor Jesucristo el esposo de la iglesia. Entonces es bien importante, te voy a explicar esto un poco más adelante. Pero qué interesante. En Esther, el libro de Esther, habla de una mujer gentil, mala, que tiene que salir. Bueno, los gentiles, la iglesia sale al rapto. Y ya habla de una mujer judía y como ella salva a su pueblo, su gente.
Aquí, los judíos, Dios va a guardar en la tribulación, bajo la persecución del anticristo. Wow. Hay otro libro, bueno, muchas cosas que puedo decir, ¿verdad? Espero que me entiendes. Si tú no eres cristiano, quizás no entiendes nada. Bueno, por esto tienes que venir a Cristo y aceptarle. Si tú eres un cristiano y no has leído mucho su Biblia, quizás no entiendes. Por esto te pido leer la Biblia, porque hay mucha historia. Y no solo es historia, es pura profecía. Porque todo lo que leímos es un tipo de Cristo y cosas que tienen que venir en el futuro, según las profecías de Dios. Tenemos un libro que se llama el libro de Job. El libro de Job es un libro con 42 capítulos. Y Job habla de un hombre que sufre bastante. Habla de un hombre que sufre aflicción. Y está castigado y tiene que ¿cómo es la palabra? Aguantar mucho. Porque hay muchos problemas y Dios está castigando a él. Satanás está castigando a este hombre. Y él tiene que aguantar. Pero al fin está muy bendecido. ¿Es un tipo de algo el libro de Job? O bueno, según la palabra de Dios, la tribulación es de 7 años. Y en el libro de Revelación, miramos que está dividido entre 3,5 años y 3,5 años. Y según el libro de Apocalipsis o Revelación, me parece, lo que leo yo, es por el primer 3,5 años, los judíos están bien trabajando y adorando a Dios en su templo. Pero en medio, el anticristo va a quebrantar su convenio, su acuerdo que tenía él con él. Olvidé la palabra, convenio o trato que él tenía. Y el último 3,5 años, los judíos serán perseguidos. Y Dios va a preservar a sus vidas, aunque que el anticristo está buscándoles, cazándoles. ¿Y sabes qué? 3,5 años es exactamente 42 meses. Nos enseña en Revelación o Apocalipsis. 42. ¿Dónde escuché este número? 42 capítulos en el libro de Job. 42 meses en el último parte de la tribulación, en un tiempo en que Israel está afligido por el anticristo. Job es un tipo de los judíos sufriendo en el tiempo de su angustia, en la tribulación. Qué interesante, ¿verdad? Es un buen tipo de esto, le digo. Otro, el libro de Cantares, se llama Cantares, ¿verdad? En inglés se llama Song of Solomon, o sea, canción de Salomón. Pero en español se llama Cantares. ¿De qué habla el libro de Cantares? O muchos que leen el libro de Cantares dicen, esto no debe estar en la Biblia. Habla de cosas entre un hombre y su mujer. Y dicen que un niño no debe leer de estas cosas porque habla del sexo, dicen. Bueno, la Biblia dice que está bien. Uno que está casado es honroso que ellos están allí. Entonces no hay problema que está en la Biblia el libro de Cantares, pero ¿dónde está un tiempo en que un hombre toma a su esposa y disfruta su tiempo con ella? Aquí, cuando hay la boda del Cordero. Entonces Cantares es un tipo, el libro de Cantares, ¿de qué? De Cristo tomando a su esposa, la iglesia. ¿Cómo es la iglesia un tipo de Cristo? Vamos a Efesios capítulo 5. Efesios 5. ¿Qué dice Efesios 5 y versículo 23? Porque el marido es cabeza de la esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia, y Él es el salvador del cuerpo. Entonces, como el hombre es la cabeza de su mujer, su esposa, Cristo, el marido, es la cabeza de la iglesia. Entonces, mire, Cantares es un libro
que más o menos aplica a este tiempo. Entonces, cuando estás leyendo este libro de Cantares, hay algunos lugares en que el marido viene buscando a su esposa y no lo halla. ¿Dónde está ella? Bueno, Cristo viene buscando como ¿cómo se llama? Como un ladrón de noche. Viene a rapto. Qué interesante que leímos mucho en el Antiguo Testamento y cómo podemos mirar muchos tipos de cosas que habrán de pasar en el futuro. Bueno, otra cosa que quiero decirle, en 2 de Corintios 11:2, ¿qué dice? Pues el apóstol Pablo dice que él dio a Cristo a nosotros como una esposa lista para su esposo. Otra cosa, en el último libro de la Biblia, Revelación, o algunos dicen Apocalipsis, pero me gusta decir Revelación, porque versículo 1 de capítulo 1 dice la revelación de Jesucristo. En Revelación 21:9 nos leímos donde dice, bueno, el último parte del versículo, porque me falta tiempo, dice, yo te mostraré la desposada esposa del Cordero. El Cordero tiene su esposa y él va a tomar a ella algún día. Y qué buen tiempo será ahí en el cielo. Te dije antes que Cristo tiene su esposa. Jesús, el Hijo, tiene su esposa. Su esposa es la iglesia. Los que son salvos después que él murió. Pero quiero mostrarte rápidamente que, según el Antiguo Testamento, Dios Padre tiene uno que él llama su esposa. Ezequiel 16:32. Mire lo que dice aquí. Sino como mujer adúltera, por cuanto que en lugar de su marido recibe a ajenos. Está hablando aquí, no puedo leer todo el capítulo, pero el Dios Padre está hablando a la nación de Israel diciendo que tú has fornicado espiritualmente en salir de mí y ir con los malos y aceptar las costumbres y doctrinas de los paganos. Y Dios dice, tú eres como una mujer adúltera, adulterando contra su marido. Dios Padre dice que Él es el Padre y Él es el marido de Israel. Entonces es como si fuera diciendo en tipo que Israel es su esposa. Entonces hay dos esposas en la Biblia. Hay la esposa de Cristo, la desposada, la esposa de Cristo, la iglesia de Jesús es, y la esposa de Dios Padre que es Israel. Una cosa interesante, no hay muchos que hablan de esto, y no importa, ¿verdad? Pero es interesante porque es algo en tipo que hay en la Biblia. ¿Y qué es el sermón o el mensaje hoy? Tipos bíblicos. Hay muchos tipos bíblicos. Tengo muchos otros y ni hay tiempo. Solo quiero mencionar algunos, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos uno que se llamaba Enoch. Enoch. ¿Qué pasó la Biblia? ¿Qué pasó según la Biblia a Enoch? Mira Génesis 5:24. Enoch era un hombre que amaba mucho a Dios y anduvo con Dios. Y la Biblia nos enseña que tanto que Dios le amaba, que este hombre nunca murió. Enoch, Génesis 5:24 dice, caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Aquí en el Antiguo Testamento Dios llevó arriba al cielo Enoch sin morir. Y recuérdate que te dije, cada cosa que pasó en el Antiguo Testamento tiene algo semejanza en el Nuevo Testamento. Pues hay aquí a un lugar o un tiempo en que alguien va al cielo sin morir. Sí, el rapto. Los que están vivos cuando viene el Señor Jesucristo nunca morirán. Igual que Enoch, Dios va a llevar al cielo. Aunque que tiene que cambiar su cuerpo, ¿verdad? Primero a un cuerpo glorificado, pero irán al cielo sin morir. Qué interesante, hay muchos tipos en la Biblia. Elías. ¿Qué es el tipo de Elías? En Jacobo o Santiago, mire lo que dice en capítulo 5, versículo 17.
una cosa interesante. Jacobo, Santiago 5:17. Dice aquí, Elías era hombre sujeto a semejantes pasiones que nosotros, y rogó fervientemente que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. 3 años y 6 meses. La Biblia nos enseña que hay 2 testigos que vienen, y uno de estos testigos es Elías, y que él está testificando a Israel. Uno de los testigos hace algo con la lluvia. Qué interesante. Entonces Elías podemos ver en tipo, y la Biblia nos enseña que él regresará como uno de los 2 testigos. Muchas cosas. La serpiente, en el libro de Números 21, Números capítulo 21, habla de una cosa que pasó. En el desierto había víboras o serpientes que vinieron a morder a la gente de Israel. Y la gente sufrieron y gritaron, oh Dios, sálvanos. Y la Biblia dice que Dios mandó a Moisés que él debería hacer una serpiente de bronce. Es bronce, ¿verdad? Voy a leer lo que dice Jesucristo de esto. Juan 3:14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también es menester que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no perezca, mas tenga vida eterna. Dios mandó que Moisés hizo de bronce algo. ¿Cómo es la palabra? Dice. En inglés it says the serpent of brass. O algo. Brazen serpent. Es decir, que fue fundado, ¿verdad?, de metal. Y si él tenía un serpiente hecho, tenía que hacer algo aquí para que el serpiente pudiera estar así. Mire lo que miro aquí. Una cruz. Dios mandó a Moisés construir esta cosa y miramos la cruz. Y aún Jesucristo, de su propia boca en su ministerio, antes de morir, dijo, ¿cómo levantó esto Moisés? Yo debería ser levantado. Esto era un tipo de Cristo. Y esto, si uno miró, no murió, fue sanado. Dios le dio vida. Si miramos a esto y confiamos en Cristo, Dios nos da vida eterna. Entonces miramos en esta historia un tipo de Cristo. Aún más, hay muchas cosas, no me queda tiempo a hablar de todo. Aquí Jonás, la historia de Jonás es una historia bonita. Vamos a Mateo 12:40. Muchos tipos bíblicos. Mateo 12:40. Es muy importante que miramos que la Biblia es un libro supernatural, ¿verdad? Es un libro escrito por Dios. Porque ¿quién pudiera poner tipos de Cristo antes que nació Cristo Jesús? Pero ahí están, en todo el Antiguo Testamento. Jonás, Jesús está hablando en Mateo 12:40 y dice así: porque como estuvo Jonás en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Wow. Jonás anduvo 3 días y 3 noches en la ballena. Y Cristo dijo, esto era un tipo de yo, quien morirá, y por 3 días y 3 noches mi cuerpo ahí está en la tierra. Y resucitaré. Pues Daniel, mi pastor antiguo, predicó una vez de Daniel, el Evangelio de Daniel, y como algo que pasó en la vida de Daniel casi corresponde exactamente con la muerte de Cristo. Como Daniel fue echado en el foso, ¿verdad? O en el hoyo, y tuviera que salir. Dios le salvó del león. Cristo Jesús, miramos en tipo muchas cosas. Noé
Noé. Mire otra cosa que dijo el Señor Jesucristo. Mateo 24, 37. Dice más, como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Está hablando de cómo el día de Noé será aquel día cuando vendrá el Señor Jesucristo. Es una semejanza, es una figura. ¿Y Noé qué pasó? Dios salvó a Noé en la arca con su familia. Cristo es nuestra arca. Él nos va a salvar y llevarnos fuera antes del castigo, antes de su ira. Dios salvó a Noé de su ira, el diluvio. Dios salvará a nosotros que somos salvos. Jesús nos llevará al cielo, salvos de la ira de Dios. Algunos predican hoy en día que un cristiano tiene que entrar en la tribulación. ¿Cómo? Cuando tenemos en tipo Noé, que Dios salvó del castigo, de su ira, el diluvio. Y aquí, mire, ¿cómo podemos nosotros pasar por la ira de Dios cuando en la tribulación Dios echa su ira en contra del mundo y el anticristo? Muchas cosas más que podemos decir. El arca de Noé, o la arca de Noé, es un tipo de Cristo. Las plagas de Egipto son un tipo de plagas que Dios va a echar en la tierra en la tribulación. El Eliezer es un tipo del Espíritu Santo. La religión de Baal es una religión falsa del diablo, que es igual un tipo de la religión que usará el anticristo aquí en este tiempo, para que todos adoren a él. Más y más y más. El tabernáculo, ni hay tiempo a hablar del tabernáculo, ¿verdad? ¿Qué es el tabernáculo? En el Antiguo Testamento habla Dios del tabernáculo, y en Hebreos 8 y Hebreos 9 dice que el tabernáculo es una figura de una cosa en el cielo. Muchas cosas que puedo decir yo, muchos tipos bíblicos. Si solo leímos la Biblia, podemos ver los tipos. Y como hay algo que pasa en el Antiguo Testamento, es algo que Dios nos enseñó y nos dio para enseñarnos de algo que vendrá en el futuro. Y que todo esto enseña de Jesucristo. Qué bonita la Biblia. Voy a terminar con Romanos 15, versículo 4. Romanos 15, 4 dice: porque las cosas que antes fueron escritas, todos los libros antes que murió Cristo, porque las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas. Sí, ¿por qué? Porque eran tipos de cosas que habrán de venir. Y dice, para que por la paciencia y consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Doy gracias a Dios por la palabra de Dios. Me da mucha consolación. Y yo quiero leerlo más y más. Porque es bonito hallar tales cosas. Y mirar que un Dios tan sabio pudiera darnos cuentos con muchos detalles de la vida de tales personas. Con el propósito de enseñarnos lo que pasó con él. Es exactamente como que pasó con mi hijo. Y cómo pasaban por algunas cosas ellos. Los cristianos van a pasar y salir en el rapto. Y los judíos van a pasar por esta prueba. Israel va a pasar por la prueba de la angustia de Jacob. Y después regresarán a Armagedón. Y en el milenio vamos a estar con Cristo Jesús. Bueno, ahí está el mensaje. Espero que fue una bendición. El hombre Clarence Larkin escribió mucho de esto. Lastimosamente no está escrito en español, pero muchas cosas que tiene que decir él, y muchas cosas bonitas, ¿verdad? Como puso él, tipos y antitipos. Y mi deseo es, el otro domingo, hablar más en detalle de los tipos de Cristo en la Biblia. Y, si Dios permite, el siguiente domingo voy a hablar de los tipos del anticristo. En realidad la Biblia habla mucho del anticristo. Hay 18 tipos del anticristo en la Biblia. Qué raro. 6 más 6 más 6. 18.
18 tipos del anticristo en la Biblia. Entonces, gracias por ver este video. Y quiero terminar con esto. Si tú eres un cristiano, lee tu Biblia. Busca los tipos bíblicos y las cosas que Dios nos da como ejemplos, como profecía, como sombra, imágenes y semejanzas y figuras y símbolos. Y si tú no eres un cristiano, te pido venir a Cristo Jesús. La Biblia dice que Cristo murió por tus lugares, tus pecados en tu lugar. Si vienes a Cristo y por fe confías en su sangre, eres salvo. Y vas a ir al cielo con Cristo cuando mueres. Pero si tú rechaces a Cristo Jesús, al infierno irás por toda la eternidad. Yo no quiero ver a nadie ir al infierno, tampoco Cristo, por esto Él murió por tus pecados. Venga a Cristo Jesús. Gracias por ver este video, nos vemos el otro domingo. Dios te bendiga.